Abres la Biblia buscando inspiración acerca de la familia y buscas ejemplos de familia y te das cuenta que la Biblia está llena de familias rotas, familias disfuncionales. Oye, sí, qué fuerte es eso, ¿no? O sea, como que podríamos pensar, ya que es la Biblia, vamos a encontrar un ejemplo de cómo tener una familia saludable, exactamente, una familia funcional, pero es todo lo contrario. Vemos como unos caos ahí bien fuertes. Familias disfuncionales. Que de repente cuando los comparamos decimos, bueno, entonces mi familia no está tan mal como pensaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más. Una semana más aquí reunidos, entrando a tu casita o en tu carro, donde sea que te encuentras. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas, si nos estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte, darle a la campanita, todo eso que dicen la gente en YouTube, lo que tienes que hacer, comenta, dale like, comparte, todo eso. Compártelo con alguien. Pero gracias de verdad por estar aquí. Y una semana, como siempre, con un tema maravilloso. Sí, esta semana vengo con mucha ilusión porque vamos a estar hablando de cosas, como siempre, bien interesantes, pero también estoy muy contenta porque cada vez más se unen gente a esta comunidad del Let's Talk. Nos mandan mensajes, gracias, nos mandan saludos y qué lindo, ¿no? Qué lindo que estamos llegando a tantas vidas a través de esto. Sí, y si te estás sumando a la comunidad, escríbenos, mándanos un saludito ahí en los comentarios para entonces nosotros poder interactuar contigo, conectar contigo. Personas nos han dicho sobre temas de qué hablar y estamos ya trabajando en algunas de esas cosas, así que también estamos colectando preguntas. Exactamente. Preguntas de cosas que quieran saber y hay veces que también nos quieren conocer un poquito más la gente, ¿no? Entonces, si tienen curiosidad de nosotros, de nuestra familia, pregúntenos, que no nos da pena responder nada. Tal vez se sorprendan un poquito de nuestras realidades, pero pregunten. Somos muy normales. Somos muy normales. Muy normales. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. Siempre me encanta comenzar el programa o el podcast haciendo preguntas. ¿Cuáles son o qué cosas hacemos nosotros como familia con nuestros niños que disfrutas tú más hacer? En el verano, ¿te refieres? Porque no, en general. En general. En general, lo que yo más disfruto hacer con los niños pudiera ser tal vez... Con los niños adultos. Sí, bueno, porque ya Mati es adulto. Para mí el momento de comer, el momento de la cena, donde sea que estemos, donde hacemos un esfuerzo muy grande, y confieso que yo soy el que más fallo en eso, de tal vez no tener electrónicos y poder conectar. Yo sé que ahorita estamos entrando en el verano, pero bien bonito cuando están en el colegio y le podemos preguntar a Nico, ¿cómo te fue en el colegio? Cuéntame qué pasó en el colegio y cómo las historias. Como que el momento de reunión al día para nosotros es todos los días. Para mí ese momento es muy especial. Truene o relampaguee, los horarios de los 4 los sincronizamos de tal manera para poder tener, aunque sea una cena de 30 minutos juntos. Es muy importante para nosotros. Y entonces las historias, o estuve viendo esto, o escuché esto, leí este comentario, y se generan conversaciones. Para mí eso es uno de mis momentos favoritos de compartir en familia, para mí personalmente. ¿Para ti? Para mí, bueno, obviamente el de la cena es como que la regla número 1 que tenemos en casa, y llevamos ya toda una vida, desde que tuvimos hijos, lo marcamos muy presente, ¿no? Y que, por cierto, cenamos muy temprano también, cenamos a eso de las... Es que como tenemos un horario complicado, tipo 5:30, 6 de la tarde es el único momento que logramos reunirnos para luego continuar con las actividades que tenemos en el día, ¿no? No podemos almorzar juntos porque están en la universidad, todo en el colegio, reuniones, trabajo y demás. Entonces a esa hora nos juntamos un ratito, cenamos, nos reagrupamos como familia y seguimos con nuestro lo que queda del día. Con lo que queda del día. Pero bueno, a mí me gusta mucho... no lo hacemos muy frecuente, lo hacemos más, yo creo que durante el tiempo de verano, que estamos un poquito más en casa, hacer juegos de mesa. Juegos de mesa. A mí me gustan los juegos de mesa porque eso significa que es un día que estamos en casa prácticamente sin hacer nada. No son muy frecuentes, pero lo hacemos. Juegos de mesa con lluvia y comida que pediste, ya sea pizza o de delivery, buenísimo. Es una de las mejores noches, una de las mejores. Ahora, jugar con Josué no es la mejor experiencia. No, sí, es una buena experiencia, sí. Muy competitivo. A mí nada más me gusta divertirme, realmente no me importa si gano o no, pero verle la cara a Josué cuando pierde, o sea, por eso juego, no tiene precio. Así que eso me gusta, y también me gusta viajar con todos ustedes. Salir de vacaciones, conocer otros lugares, estar con personas.
me gusta mucho hacer eso con nuestros hijos. Sí, la verdad que conocer, ver películas también es algo que nos divierte mucho. Pero es conflictivo porque a cada uno le gusta diferentes tipos de películas. Sí. A mí no me gusta nada que me haga... que te cause tensión o que no creas que es real. Si es ciencia ficción... Nada, cero. Me gusta algo que me haga reír o un poquito de acción. Y no le gusta nada tampoco... Que me haga llorar. No, entonces, demasiado estrés. Es complicadito conseguir una película. Pero bueno, en otro episodio vamos a hablar de películas y cuáles son las que nos gustan o no. Pregunten allá abajo y yo estoy haciendo una campaña para sacar todo lo que tiene que ver con las series coreanas de los Estados Unidos. ¿Okay? Porque buenísimas, se las recomiendo todas. Pero bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Y tal vez, no sé si alguna vez les ha pasado que abres la Biblia buscando inspiración acerca de la familia, por eso estamos hablando un poco acerca de la familia, y buscas ejemplos de familia y te das cuenta que la familia está llena, que la Biblia está llena de familias rotas, familias disfuncionales. Oye, sí, qué fuerte es eso, ¿no? O sea, como que podríamos pensar, ya que es la Biblia, vamos a encontrar un ejemplo de cómo tener una familia saludable, una familia funcional, pero es todo lo contrario, vemos como unos caos ahí bien fuerte. Familias disfuncionales. Abres la Biblia. Que de repente cuando los comparamos decimos, bueno, entonces mi familia no está tan mal como pensaba. En serio, es más, cuando abres la Biblia, yo siempre digo, le tomó 2 páginas a Adán y Eva para tener una discusión. Adán pone a Eva por encima de Dios y ya hay un conflicto entre ellos, sienten vergüenza el uno con el otro, se están echando la culpa el uno, no, que ella me dio de comer, no, que él fue el que me dijo, no, y hay una completa... ¿Se les parece a alguna familia eso? Hay una completa culpabilidad. Y luego continúas en el próximo capítulo y una lucha entre hermanos, una rivalidad entre hermanos, lo que es completamente, de alguna manera se ve en las familias, ¿no? Esa rivalidad entre hermanos, pero hasta el punto de que lo asesina, de que lo mata. Y ya se fue a un extremo. Y es violencia doméstica. Luego en el Antiguo Testamento sigues viendo papás que tienen hijos favoritos y mamás que tienen hijos favoritos. Fuerte. Y en unos momentos el papá tiene un favorito y la mamá tiene otro favorito, lo cual causa un conflicto grandísimo. Y a veces es como que si lo que estamos viendo en la Biblia es un reflejo de lo que son nuestras familias. O casi también que una exageración, porque la mayoría de hermanos se pelean, pero no conozco muchos que uno se maten. No creo que se maten, pero tal vez hay una metáfora ahí, que la pelea de los hermanos puede dañar algunas cosas hasta el punto de producir muertes en algunas cosas de un hermano mayor contra un hermano menor, de un hermano menor contra un hermano mayor, y tal vez viene por este punto de la comparación. El hecho es que para mí son como un reflejo de la disfuncionalidad, o sea, de la realidad. Y en la parte de que los padres, uno ama más al otro, yo creo que de repente es más como los hijos se pueden sentir o perciben, porque siempre un hijo dice, no, mis padres son el favorito de mi hermano, o etcétera, ¿no? De mi hermana. Entonces sí, puede ser más una percepción, aunque muchas veces la Biblia es muy clara. Aunque sabemos que eso pasó. Sí, claro, porque la Biblia es muy clara cuando dice sí, que Jacob amó más a uno y la esposa amó más al otro. O sea, siempre está eso. Y para mí una de las cosas, a veces es como frustrante no encontrar un buen modelo, pero al mismo tiempo es un poco de alivio y que me encanta de la Biblia. Alivio, número 1, porque parece que es más común de lo que nos imaginamos. Y número 2, la Biblia no está escondiendo nada. Eso me parece hermoso porque me puedo identificar o nos podemos identificar como familia con cualquiera de esos casos. ¿Por qué? Porque están en la Biblia para dejarnos saber que las familias son disfuncionales. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo roto, porque está el pecado. Pero algo bien interesante ocurre cuando llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco tenemos ejemplos de familias buenas. Ve la familia de Jesús, que se les olvidó Jesús después de 3 días. ¿Te imaginas? En el templo. O sea, una cosa, yo siempre digo este chiste, una cosa es que si te pierda tu hijo, y otra cosa es que si te pierda Jesús. De Dios. ¿Dónde dejé el hijo de Dios? Y una vez más, tú lees la historia y yo me imagino a José y María hablando, tú lo tenías, no, pero si yo te dije que tú lo querías. Y la cosa es que se dieron cuenta como un día después, 3 días después, imagínate. 3 días después se dan cuenta y van de regreso. Bueno, tiene un contexto cultural, viajaban en caravanas, tal vez uno pensaba que estaba delante. El hecho es que... Niños, no se quejen que están respirando, les digo yo siempre a los míos. El hecho, y una vez más, también nos da un consuelo como padres porque... Esos padres perfectos, ¿no? Dios le encargó a su hijo a eso y cometieron errores. Y Dios no los... ¿Sí me explico? Y de alguna manera Dios a veces nos encarga hijos a nosotros, sus hijos, porque nos los pone en nuestras manos, para cuidarnos y no espera que seamos padres perfectos. Pero también hay algo bien interesante. Un hombre llamado Pablo agarró las enseñanzas de Jesús y las puso en el contexto de la familia. Okay. Y en el Nuevo Testamento, a pesar de que no encontramos familias perfectas o familias ideales,
sí tenemos una foto de cómo se deberían ver las familias. Cómo es una familia que en el contexto de familia, en las relaciones familiares, se viven las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús de poner, ámense unos a otros, pon las necesidades del otro antes que las tuyas, la necesidad de amar al prójimo como a ti, la enseñanza de amar al prójimo como a ti mismo, la enseñanza de humildad. Todas las enseñanzas de Jesús, Pablo las agarró y las empezó a llevar por todo el mundo conocido para enseñarles cómo se ve esto en el contexto de familia. Y lo sorprendente es que era completamente nuevo. O sea, nosotros tal vez vamos a conversar ahorita algunas de ellas, pero vas a decir, eso es como anticuado, pero era completamente nuevo. Y siempre me gusta aclarar esto antes de entrar, porque cuando empecemos a entrar en cada una de ellas es que empieza realmente lo bueno de esto. Las personas más beneficiadas, y esto la gente a veces no tiene la capacidad de entender esto. Las personas más beneficiadas sobre la enseñanza de Jesús en el contexto de familia son las mujeres y los niños. Así es. Porque Jesús elevó el valor de la mujer y elevó el valor de los niños en una cultura donde la mujer era parte de una negociación y los niños eran casi como esclavos o como animalitos, no tenían valor. Jesús en la cruz nos dice, yo morí por los hombres, por las mujeres y por los niños, todos son coherederos, todos tienen el mismo valor. Y esto le volaba las cabezas a todos porque... Espérate, ¿cómo que coherederos si en el pensamiento grecorromano, que es donde Pablo lleva esta enseñanza, las mujeres no pueden heredar nada, y mucho menos los niños pueden heredar nada? Entonces llega Pablo y te hace enseñanza y dice, no, escucha un momentico, la mujer vale lo mismo que el hombre y los niños valen lo mismo, y esto cambia toda la dinámica que hay en el contexto familiar y en la enseñanza de Jesús en el contexto familiar. Entonces quiero que entremos a ella, porque aquí se pone interesante y se pone extremadamente práctico y poner como fundamento, Pablo cuando va a hablar de esto, está en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6, Pablo pone un fundamento que mucha gente se salta, que es lo que se llama sumisión mutua. Dice, sométanse. Espérate, que es una palabra que nos retumba al oído. La palabra someter, ¿verdad? Sí, primero es una palabra fuerte. Okay. ¿Qué te viene a ti a la mente? Por ejemplo, cuando lo escuchas, yo sé que ya tú entiendes un poco lo que conversamos y lo que dice la Biblia, sé que tú lo sabes, pero cuando lo escuchas todavía te hace ruido. A mí todavía me hace ruido. Es una palabra como tosca. Ok. No. Han tenido que buscar otra manera de traducirla, ¿verdad? Sí, total. Una palabra tosca, siento como que no sé, no me gusta. Entiendo el significado, lo vivo, pero la palabra como tal me repela un poquito. ¿Cuál es el significado? O sea, cuando la Biblia dice sométanse unos a otros en reverencia a Cristo, porque es sumisión mutua, y esto en el contexto de familia, yo siempre lo enseño de esta manera. Este es el paraguas donde Pablo da para poner el resto de las enseñanzas, y sométanse unos a otros significa poner las necesidades de la otra persona antes que las tuyas. Eso, someterse significa que yo tomo la decisión, alguien no me somete. Por eso digo, sométanse unos a otros. Es una decisión que yo tomo personalmente de poner tus necesidades antes que las mías, de ponerte a ti primero. Por eso está ese de que amas a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso también es tan rechazado, porque la palabra someter, cuando lo usamos de repente de diario, es que estás poniendo de menos a la otra persona, ¿no? Es todo lo contrario. Totalmente, qué fuerte. Sí. Lo que quiere decir Dios es totalmente opuesto, no, yo no te voy a menospreciar a ti, sino que al contrario, te voy a elevar y entonces ahí... Voy a poner las necesidades. Entonces, es yo como esposo vivir de una manera de estar constantemente pensando que cuáles son las necesidades de Chachi. Hay una sumisión mutua. Yo me voy a poner de segundo, siempre lo decimos, es una competencia por el segundo lugar. Yo me voy a poner de segundo porque tus necesidades están primero. Pero al mismo tiempo tú estás pensando lo mismo. ¿Qué pasaría, no? Qué lindo fuera que esa fuera la dinámica ideal que cada familia pudiera vivir. Lejos de ser nosotros una familia perfecta y que cometemos errores a diario con nosotros mismos, con nuestros hijos y etcétera, pero vivimos como en una tensión de querer llegar a ese punto ideal de repente, ¿no? A esa constancia. A ese ideal. Entonces, es yo vivir así y al mismo tiempo, mientras yo vivo poniendo tus necesidades, tú vives poniendo mis necesidades, tu pensamiento. Y como padres, nosotros decimos, ¿y cuáles son las necesidades
de nuestros hijos y los ponemos a ellos primero, pero al mismo tiempo ellos como hijos interpretar cuáles son las necesidades de los padres, que tal vez tú te preguntas, espérate, ¿cómo los niños van a estar pensando cuáles son las necesidades? Recuerda que no estamos hablando de necesidades humanas personales, estamos hablando de necesidades en el contexto de las relaciones familiares para poder funcionar correctamente. Y entonces Pablo empieza a hablar de cada una de ellas. Él dice, ok, para las esposas esto significa esto. Esto de poner las necesidades del otro en el contexto de familia. Para los esposos, esto significa esto en el contexto de familia. Para los hijos, esto significa esto en el contexto de familia. Y para los padres, con sus hijos que los van a criar, esto significa esto en el contexto de familia. Entonces vamos a entrar a cada una de ellas para ver cómo se mira esta imagen o esta foto que tú estás diciendo que es ese ideal que Pablo nos presenta en el contexto de familia. Y empieza por las esposas. Y tal vez con el versículo tal vez más mal interpretado que yo he encontrado en la Biblia. A ver, pues, el domingo. Ha sido usado. Fue demasiado cómico. Ha sido usado como machismo. De hecho, porque di una enseñanza el domingo sobre esto y estaba editando un video de eso y escuché una señora diciendo. Que la tenía atrás, yo creo. Esto me causó mucha risa porque cuando yo explico esto, la señora gritó, o sea, lo tuve que editar en el video, la señora gritó, borre eso, borre eso. No era la que estaba atrás. Gritó, borre. Yo, espérate, es que ese es el problema que tenemos, que queremos borrar las partes de la Biblia que tal vez no estamos de acuerdo y las que nos convienen. Pero yo creo que en defensa de la señora, que no sé quién fue que lo dijo, honestamente, a veces hablamos del dolor vivido, ¿no? Claro. De las cosas, claro. de repente del abuso o del desuso y que nos han causado un dolor profundamente, como decíamos anteriormente, el mal uso de la palabra, claro. Sumisión. Exactamente. Entonces, con las primeras que Pablo, esto por cierto, todas estas referencias están en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Lo primero que dice Pablo dice, para las esposas esto significa, o sea, ¿cómo se ve en la dinámica de familia, la esposa con el esposo en la relación? ¿Cómo se ve sumisión mutua? ¿Cómo se ve que la esposa pone las necesidades del esposo primero? O sea, ¿cuáles son las necesidades del esposo? Y ahí es donde da este versículo de que las esposas deben someterse cada una a su marido. Repite la palabra. Y muchas personas lo han usado como sujeción. No, es que las esposas tienen que ser mujeres sujetas y hay hombres que en el machismo ha llegado yo creo que un evangelio, ay Dios mío, ¿cómo podría explicar esto? Un evangelio machista, que podríamos decir que ha sido filtrado, la palabra ha sido filtrada a través del machismo y ha dañado mucho en la mujer en muchas ocasiones, ¿no? Como que te tienes que someter y literalmente es hacer lo que el hombre le plazca la gana de hacer con la mujer. Sí, porque el versículo no está queriendo decir, porque es malinterpretado. Y anular no la voz. Obedecer a ciegas, eso no es lo que está queriendo decir. Porque uno dice, no, es que la mujer tú tienes que someter y ya, y no tienes opinión. ¿Dónde dice eso? Eso no es lo que está diciendo el versículo. Y entonces lo hemos agarrado, y yo siempre lo digo de esta manera. Dios presentó un principio, y esto lo he dicho en varios podcasts, y lo que el enemigo trata de hacer es tratar de distorsionarlo para que entonces tú no lo quieras vivir. Dios habla de esta sumisión, que es algo hermoso, y ahorita lo vamos a explicar. Y entonces el enemigo lo convierte en machismo para que entonces la gente no lo quiera vivir y se pierdan de la bendición que Dios tiene en el contexto de familia. Entonces, lo primero es que la palabra someterse no significa que no vales. Eso no es lo que está diciendo. Es conectada con la otra palabra, que es que la esposa ponga las necesidades del esposo antes que las de él. Eso es lo que está queriendo decir, número uno. Y lo otro es que esto es algo que la mujer tiene que decidir hacer, o en el caso del esposo, él tiene que decidir hacer. No la pueden obligar. O sea, yo no puedo venir donde ti, Chachi, y decirte, es que te tienes que sujetar. Eso es lo peor. Eso es lo que va a despertar. No, porque estarías violando mi conciencia. Estoy violando tu conciencia. Va a despertar rebeldía en ti. O sea, no es lo correcto, no es la manera correcta. Es algo que la mujer entiende, y cuando la mujer lo entiende, simplemente lo vive, y no significa que es menos. Eso es otra idea, lo acabamos de decir. La cruz comunica algo, el sacrificio de Jesús comunica algo. Somos iguales delante. Ok, entonces si entendemos que la sujeción es de mi parte, lo que Dios me está pidiendo a mí es ponerte a ti como primero. ¿Qué más me está pidiendo Dios? Ok, ahí es donde va. ¿Qué significa eso? En Colosenses, Pablo lo aclara una vez, y hay otras versiones que también lo aclaran. Y dice lo siguiente, dice, las esposas deben respetar la autoridad de sus maridos. Algo que yo he descubierto, que la necesidad del hombre es respeto. Número uno, respeto. Es más adelante en Efesios lo dice, esposas respeten a sus maridos. Necesitamos ser respetados. Y también por diseño de Dios, porque en Efesios lo dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza
del hogar, porque en creación Dios creó primero al hombre y después a la mujer, y eso no significa que no uno que es el más valor o es menos. diferente, nuestro valor ante Dios es exactamente igual, es un tema de función. Exactamente. Entonces, la función es que el hombre es el que debe dirigir en el hogar. Okay. Y dirigir, y ahorita cuando hablemos del hombre te voy a hablar qué significa eso que Dios le pide al hombre dirigir, porque a veces pensamos que dirigir es hacer lo que a él se le dé la gana. Eso no es lo que es dirigir. ¿Ok? Simplemente te estoy adelantando para que bajen un poquito las defensas y puedan entender. Pero el hombre necesita que lo dejen dirigir y ser respetado. Eso es lo que el hombre necesita, eso es lo que el hombre anhela, eso es lo que el hombre desea. Hay mujeres que a veces me dicen, Josué, es que mi esposo no dirige. Y yo siempre digo, no, es que tú no lo dejas dirigir. Esa es la razón por la que muchos esposos pasan más tiempo en el trabajo y no llegan a la casa, porque en el trabajo son respetados y en el trabajo los dejan dirigir. Y en un lugar donde él es respetado y lo dejan dirigir, está en un ambiente donde se siente bien y quiere pasar más tiempo donde eso está funcionando. Esposas, escuchen. Que en su casa, entonces si en su casa cuando llega él es respetado. Está fuerte. Y se le deja dirigir, entonces él lo va a hacer. Pero lo primero que exige es eso. Entonces no es muy complicado, y siempre lo digo en base al hombre exacto, no es muy complicado, es simplemente que se nos respete. No significa, una vez más, que tienes que hacer a ciegas todo lo que él está diciendo. No significa que tú no puedas conversar, no significa que tú no puedes ser yo pienso esto. Y nosotros vivimos esta dinámica. Y yo nunca he sido autoritario, yo nunca he venido así a decir las cosas, pero a veces incluso si yo presento alguna idea donde tú tienes tu opinión, no significa que tú no me presentas tu opinión. Y muchas veces lo que tú me dices me abre los ojos a mí a otras cosas. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Nuestra dinámica pienso que es bastante saludable. Tengo que reconocer que mi esposo no es machista. No creo que hubiera podido estar con alguien machista que no valorara y le diera valor a mi vida y a mi persona, ¿no? Como Dios lo hace conmigo. Pero no es la realidad, Josué, para muchas personas. Porque a menudo nos tropezamos o me tropiezo yo con mujeres donde viven de repente un abuso en sus casas, donde el esposo... He conocido personas donde no tienen acceso a nada las mujeres, sí. ¿no? Que están completamente anuladas y aisladas. Por mala interpretación o de este versículo o sin conocer la Biblia, simplemente por la cultura hispana, como es que es extremadamente. Sí, entonces como que, ¿cómo entra en función, cómo funciona esta situación en un matrimonio tan disfuncional? Yo creo que todas las familias somos disfuncionales, ojo. No hay familia perfecta, pero cuando una mujer está viviendo una situación así y Dios le está pidiendo, te tienes que sujetar a un hombre que no te está dando valor a ti. Tu sujeción a Cristo, esposa que estás acá, tú poner las necesidades del hombre antes que las tuyas, está conectada con la sujeción de él a Dios. Es decir, si él no está sujetado a Dios... No es que tú estás exenta. No es que tú vas a ser la mujer más rebelde del mundo, pero si él te está, por ejemplo, ahorita tú dijiste algo muy sabio, que si yo te digo te sujetas, tú dices, me estás violando la conciencia. Tú no debes permitir que nadie te viole la conciencia y tú tienes derecho a poner límites saludables. O sea, no podemos dejar que nadie apague nuestra voz, en otra palabra. Exactamente, no es que eso no, porque tú tienes una voz, Dios te la dio y tú tienes valor y tú puedes decir lo que piensas. Uno de los ejemplos más grandes de esto es en la Biblia, la historia de la reina Esther. ¿Sí ves? Él era un rey. Mi historia favorita. Sí, él era un rey. Casado con Jerjes. Entonces, Esther estaba, y él había hecho un decreto. Esto es uno de los ejemplos. Y ella era la esposa del rey. Sí. Y él había hecho un decreto. Todos los judíos van a morir. Se tienen que morir. Y ella toma un riesgo, pero no apaga su voz. Y estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde ella incluso podía morir por presentarse delante del rey. ¿Y qué hace ella? Hace el principio de la apelación. Ella viene, pero como de una manera sabia. Claro, esa mujer oró, ayunó, buscó de Dios, buscó consejo y se fue a presentar con el rey. O sea que no solamente, porque creo que las mujeres también somos muy ágiles en nuestra boca y disparamos lo que querramos decir. Y a veces por las heridas, claro. Por las heridas. Y no le pedimos sabiduría a Dios en el momento de hablar con nuestros esposos, ¿no? Entonces pienso que también
hay algo por ahí. Y si tu esposo no es creyente, que tal vez viene esa opción, también la Biblia tiene un versículo acerca de eso. Para aquellas personas que están casadas con hombres no creyentes, es modélale a Cristo, modélale el amor de Cristo y eventualmente Él va a creer. Ahora, sin dejarte violar la conciencia, sin dejarte abusar. Si tú eres una persona que está siendo abusada por tu esposo o que está siendo abusada físicamente o psicológicamente, necesitas buscar ayuda. Eso no es definitivamente saludable. no. Yo no creo en esa sujeción ciega de que me estás golpeando y escúchame, eso no es saludable y ni siquiera es bíblico. ¿Ok? Es que estamos hablando de familias que tal vez son disfuncionales, pero que están tratando de amar a Dios, de seguir a Dios y de la manera correcta. Cómo funciona esto y tienen esa capacidad. Y por lo general, cuando una mujer está siendo abusada, y esto es parte de otro tema que si quieren lo tocamos más adelante, se empieza a crear una relación bastante tóxica. Esa palabra está muy de moda ahorita. Antes era bien enfermiza. Codependencia, de que sientes que no puedes vivir sin él, o tal vez la aislaron tanto, la anularon tanto que no tiene contacto, no tiene dinero, no tengo amigos, no puedo hacer nada, esa persona quedó completamente aislada. Tiene contacto con personas, no tiene nada. Exacto, simplemente busca ayuda, pero una vez más, usar este versículo para eso no es lo correcto, porque básicamente lo que se le está pidiendo a la esposa aquí en este versículo es que deje que el hombre dirija, o sea, deje que el hombre sea respetado y dirija. Ahora, ¿qué Dios le pide al hombre? Porque es donde se empieza a balancear. Porque a veces nos quedamos aquí y no vemos cuál es el balance de lo que Dios le pide al hombre, porque van de la mano. Entonces, Pablo luego dice, ok, eso es lo que significa para las mujeres. Para los hombres, y yo creo que la exigencia para los hombres es mayor que para las mujeres. Hay personas que no piensan eso, pero yo creo que sí. No sé, porque a nosotras las mujeres nos cuesta trabajo. Es que yo creo que lo que Dios nos pide a cada uno es algo que nos cuesta. ¿Por qué? Tú ayer dijiste algo que quiero que lo menciones ahorita. Y yo creo que es algo que nos cuesta por la naturaleza de pecado en nosotros. Yo creo que por eso es que nos cuesta. Entonces, al hombre, Dios le dice, esposo, cada uno de ustedes ame a sus esposas. Ahora, hay 3 tipos de amores en la Biblia. Este es el amor erótico, que es el amor de donde sale el erotismo. Este es el amor fileo, que es el amor de amistad. Y este es el amor ágape. Todo matrimonio necesita los 3. Nosotros necesitamos ser buenos amigos, nosotros necesitamos atracción física el uno al otro, pero necesitamos, al final del día, lo que más sostiene el matrimonio es el amor ágape. Ahora es curioso, porque Dios no le exige a las mujeres que amen a los hombres. No es que los hombres no necesitamos ser amados, sino que... Porque es que eso se nos da más fácil. Yo creo que la mayor expresión de amor de una mujer hacia un hombre es que lo respete. Yo entiendo. Pero lo que nos sale a nosotros naturalmente es el sacrificio. Es el sacrificio, es el amar, es el atender. Yo duermo menos para que tú descanses. Exacto, pero aunque eso es una muestra de amor y de repente ustedes lo ven, no es lo que ustedes necesitan. Que tal vez es el que más les cuesta. No, total. Entonces, pero al hombre Dios le pide, amen a sus esposas con este amor de sacrificio, y luego da una frasita que dice, así como Cristo amó la iglesia. En la Biblia hay una metáfora de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Cristo es el novio y la iglesia es la esposa. Es lo mismo, es como un ejemplo. Dice, así como Cristo amó la iglesia y luego va hasta donde la amó, que dio su vida por ella. O sea, y para mí Cristo hizo varias cosas. Cristo hizo 3 cosas. Número 1, se identificó con la iglesia y la entendió. Se hizo como uno de la iglesia, como uno de los seres humanos. Y eso a mí me confrontó un versículo que está en 1 de Pedro, donde dice, maridos, honren a sus esposas y trátenlas con entendimiento. Porque yo siempre me reía. Tú siempre me decía, yo te tengo que amar, no que entender. No tengo que entender. Y luego está este versículo que dice que tengo que entenderte. Y esto es complicadísimo, hombres que están acá. Porque entenderla... Ni nosotras mismas nos entendemos. Exactamente. Pero Cristo entendió la iglesia, entendió la condición donde estaba, se dolió con la iglesia. Entonces a veces el hombre tiene esta... Y todo esto tiene que ver con poner tus necesidades. Tú necesitas ser entendida. Es una necesidad que tú tienes, que yo empatice, que yo trate de conectar. Y yo uso una frasecita que hace, ayúdame a entenderte, ayúdame a entender por qué reaccionaste así, ayúdame a entender por qué quieres hacer eso. Y a veces tú ni siquiera sabes, y a veces estamos conversando y estamos hablando, y me ha tomado tiempo tratar, y a veces no llego a entender, pero con el simplemente hecho. Es tan complicado el tema que no logra entender. No, tú se lo has dicho a Nico. Nico a veces nos pregunta en el carro de chiquitico. Ay, mis 2 hijos, pobrecitos. Sí, les ha sufrido muchísimo con las chicas en el sentido de que las niñas molestamos. O sea, yo estoy muy agradecida que Dios me dio 2 varones en casa porque el único drama en casa soy yo. No tengo que lidiar con más drama.
pero ellos en los colegios siempre decían, mami, fulanita me dijo no sé qué, merenguita me dijo no sé qué. Yo le digo, ay, papi, don't pay attention, no te preocupes. Pero ¿por qué son así, mi amor? Así somos las niñas. O sea, ¿qué les puedo decir? No hay mucho que hacerle ni darle. Exactamente, para entender. Entonces, número uno, tenemos que entenderlas. O sea, ver cómo yo me siento y entiendo. A veces el hombre llega y a ver, para mí esto que una de las necesidades de las mujeres es conexión emocional. A veces tú llegas del trabajo y tu esposa te pregunta, ¿cómo te fue? Y tú, bien. No. Tu esposa necesita, y esto es lo que tiene que ver con amar, esto tiene que ver con ser el líder, esto es lo que tiene... O sea, esposo, si tú llegas del trabajo... A contarte, no, me fue esto, imagínate que pasó aquello. Eso le hace falta a las esposas. Pero mira, yo, una vez más, yo que tengo el placer de tener 3 hombres en casa, me doy cuenta, y yo digo, pero es que vienen igualitos, o sea, como que la fábrica los hizo igualitos, copy and paste, cortados por la misma tijera. Es una cosa impresionante. Esta misma semana viví una situación con uno de ellos que estaba cansado y yo quería que me hablara. Y yo, ajá, cuéntame, ¿qué tal? Y él, mamá, estoy cansada. Bueno, sí, ok, ¿quieres que hablemos? Y se sienta con la cara, pero luego la conversación se hizo muy amena. Entonces, lo puedes ver incluso, o sea, no es solo, si tú analizas, no es tu marido, porque a veces nos quejamos tanto de nuestros esposos o de nuestras esposas, que tú puedes hablar con quien sea, que van a ser las mismas situaciones. Tú no eres la única persona que está viviendo situaciones en tu casa. Todos pasamos por situaciones similares, ojo, ¿no? Entonces es súper comiquísimo. No es solamente tu marido el que no quiere hablar después del trabajo. Hay que sentarlo, cuéntame y hacer las preguntas correctas. Pero el hombre tiene que hacer un esfuerzo, porque aquí Dios no se lo está pidiendo a la mujer, se lo está pidiendo al hombre, que la ame. Lo otro que Jesús hizo por la iglesia, fue que cuando hubo un conflicto fue el primero en dar el paso. Cuando hubo un conflicto, porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Tú eres el líder, tú quieres que se te deje dirigir. Dirigir significa el que lo hace primero. O sea, que si hay un conflicto entre nosotros, mi responsabilidad como líder es buscar resolver el conflicto. Escúchame, y estoy hablando de resolver. Tenemos que hacer un show acerca de cómo se resuelven conflictos y la comunicación, porque no es ganar el conflicto, es resolver el conflicto. Jesús no vino y murió para ganar un conflicto entre la iglesia y él vino para resolver y restaurar una relación. Aquí hay algo que... Para que no he terminado la idea. Y el que da el primer paso es el hombre. Sea él el culpable o no sea él el culpable, porque la iglesia era la culpable. Jesús no fue culpable de nada y Jesús fue el que fue a dar el primer paso. Ok, ahora te hago yo una pregunta tratando de entender a esta especie humana de hombres. Creo que voy a ser vocera por las mujeres. ¿Qué onda con ustedes que no les gusta resolver conflictos? En mi experiencia personal, a mí se me mezclan, pudiera pensar 2 cosas, no sé si hay una tercera, pero me vienen 2 a la mente. Número 1, mi personalidad es pacifista. Cuando tú estudias el eneagrama, que la mayoría de hombres no les gusta discutir con la mujer. Todos como que o se quedan callados. Cuando yo soy pacifista significa que a mí no me gustan los conflictos. En un momento de tensión no me gusta. Yo soy pacifista, yo prefiero evitarlo. El problema es que a veces lo evitas tanto que se empeora. Eso como número 1. Otro, lo confieso, orgullo. El orgullo. Espérate, que venga ella. ¿Quién era la que cantaba la canción? Que vengas de rodillas y me vengas tantas penas. ¿Quién era? Paulina Rubio, pero ella era una mujer que la cantaba. Que venga, ¿cómo era? Entonces sí, esa. Baja de rodillas. Este es el último adiós, dice ella. Hay un poco... Otro día se las cantamos. Hay un poco de orgullo. Y tal vez la otra, tal vez en unos hombres, que pudiera ser un hombre que tal vez prefiere un espacio para no reaccionar, porque el hombre es peleón. Entonces, si vamos y por eso aclaro que no se trata de ganar. El hombre está buscando siempre la competencia de ganar. Tú ahorita mencionabas que yo en los juegos me gustaba ganar. Entonces, cuando vengo a resolver un conflicto, yo tengo que cambiar mi mentalidad y decir, esto no tiene que ver con ganar. Y a veces lo que necesito es un espacio, porque si yo voy a venir con ganas de pelear, no de resolver. Okay. A veces los hombres necesitan ese espacio. Pero por lo menos... Ese es mi caso. Pero las mujeres a veces, yo pienso que podemos sentir o podemos pensar que ustedes no quieren atender la situación. Y están quieren como evadirla, como que no pasa nada, vamos a quedarnos callados y amanecemos para ver si esta situación se arregla. Y para nosotros cada vez es como que peor y peor. Y lo veo muy común en las relaciones de matrimonio.
y de personas que conozco, obviamente, y es como que el hombre evade el tema emocional. Ujú. Sí, sí. Como estoy de que le acuerdo contigo. drena, algo pasa ahí que no quieren atender eso. Pero Dios nos dice que somos... ¿Qué pasa? No, pero Dios nos dice que tenemos que dar el paso. O sea, Mm. lo que tal vez el consejo que doy a los hombres es que no lo vas a sentir. Esto es por principio. O sea, te toca hacerlo, te toca dar el paso, te toca decir, ok, vamos a conversar. Sé que Como no te estuvo toca ir a bien. trabajar, Sí, te sí, te toca... toca. Es la responsabilidad, porque una vez más estamos hablando, debe ser respetado y se debe dejar dirigir. Dirigir, que esto es dirigir. Sí. Esto es Y dirigir. es que constantemente, por lo menos, veo un común denominador que son las mujeres que vienen a buscar ayuda. Ujú. Son las mujeres que dicen, mi matrimonio está en problema. Son las mujeres que Sí, dicen, el pastor, hombre ayúdeme. piensa o que todo está bien, o cae en la mentira de que la mentira grande que nos enseñaron de chiquito, que el tiempo lo sana todo, el tiempo no sana nada. No, el lo tiempo pone empeora las peor. cosas. Por eso es que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mm. ¿Por qué? Porque se empeoran las cosas. O sea, ¿sí te ha pasado? Si nosotros tenemos un conflicto, lo que sea, en la noche a mí se me queda dando vueltas y se me queda dando vueltas y se va empeorando la cosa en vez de mejorarse. Entonces, No, la película se le hace uno hasta más que grande no se a... hable, exacto, hasta que no se hable, no se traiga la luz y se arregle lo que se tenga que arreglar, entonces la cosa no va a estar bien. Entonces, Hay algo que Dios quiere trabajar en nosotros, tanto las mujeres como los hombres, porque yo siento que nos pide cosas totalmente opuestas y que nos cuestan trabajo a los dos. y que una vez más, yo creo, número uno, porque es expresión de amor, tiene que ver con sacrificio y este amor ágape, y número dos, está conectado con que nos cuesta. Número uno, no nos los pidieran si no nos costara, porque entonces nos saldría natural, entonces no nos tuviera que dar instrucciones de que lo hiciéramos, por eso nos da la instrucción. Y lo otro es por el pecado que está en nosotros. Cuando yo te hablo de que soy pacifista, es que no quiero evitar conflictos. Hay un versículo que dice que en la guerra está nuestra paz, o sea, que es luchando contra esas cosas que encuentro la paz. Cuando yo te digo el orgullo tiene que ver con el pecado, ¿sí me explico? El orgullo de yo, espérate, ¿cómo a ella se le ocurre haberme dicho eso o haber pensado eso? Si eso simplemente es mi orgullo. Y el deseo de la mujer de querer controlar al hombre todo el tiempo, ¿Qué pasa con eso? que es algo que tenemos nosotros sí. todo el tiempo de querer controlar. O sea, yo siempre le digo a José, yo siempre tengo una mejor manera de hacer las cosas que tú. Y yo creo 100% que sí. Yo voy a decir algo que tal vez los hombres no van a estar de acuerdo conmigo aquí. Yo creo que las mujeres están, y esto es mi interpretación bíblica, yo creo que las mujeres están mejor capacitadas que los hombres. Por eso Dios los trajo como ayuda idónea. ¿Por qué? Porque, a ver, tú puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo no puedo hacer multitasking. Hay algo que hay en la mujer, pero creo que fue porque Dios la trajo como ayuda idónea. Entonces, hay un montón de cosas que tal vez nosotros no podemos, que ustedes vienen un poco a llenar o complementar algunas de esas cosas, pero no significa que no entienden cuál es el orden que Dios puso en la creación y el orden que Dios puso en el funcionamiento familiar. Y el deseo de la mujer querer controlar al hombre viene de la caída del pecado. El versículo, Génesis capítulo 3, 16, Dios le dice a la mujer, ahora por haber pecado, por haber comido del fruto, dice, tu deseo será el de tu marido. Y a veces malinterpretan eso, que ahora el marido te va a gobernar o lo que él desea es lo que tú tienes que hacer, y eso no es lo que significa. Es la misma expresión en hebreo que está cuando Caín tiene deseos de querer matar a su hermano Abel, Ujú. y Dios le dice, es Dios que le dice, el pecado está a tu puerta y te desea. Te desea es que quiere controlarte y quiere dominarte. Es la misma expresión. Entonces, lo que significa eso que hay en la mujer, de querer controlar al marido, es un deseo que viene por el pecado, es quererlo controlar por consecuencia del pecado. Antes no era así. El otro día, no recuerdo de dónde lo escuché, pero me quedó como que dando vuelta en la cabeza. Y parece que hay una expresión por ahí afuera que dice que el hombre es la cabeza y que las mujeres eran el cuello. Sí, yo lo he escuchado. ¿Y qué piensas sobre eso? A ver, pienso, dependiendo de con el corazón que lo digas. Esta persona, donde yo lo escuché, decía que era algo satánico. Ok. Que ahí fue donde llamó la atención, porque a veces cuando dicen, sí, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, tú te sientes mujer como que, claro, porque el cuello es el que manipula La cabeza. la cabeza. Pero Y no. hacia dónde ve y qué es lo que hace y qué es lo que piensa. Y Entonces, sí, porque yo en creo otras palabras, yo creo que- estaríamos manipulando Ujú. lo que... Ok, y voy más allá, más profundo. Y esto lo hemos conversado nosotros y es algo que tú tienes muy claro. Una vez más, usando el principio de Esther. La autoridad que la mujer tiene es una autoridad que tal vez no tiene la capacidad de discernir. Y cuando la entiendas, te vas a dar cuenta del poder. Y es autoridad por influencia. Así es. La capacidad que tiene la mujer de influenciar a un hombre. O sea, no te lo puedes imaginar. Tanto con ponerse emocional,
Un hombre no puede ver a una mujer llorar porque algo le ocurre, siempre quiere estarla complacida. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa. En otros casos, otros hombres, hay mujeres que usan incluso su intimidad para tratar de influenciar y manipular, porque hay un poder de influencia que tiene la mujer, que es la autoridad que la mujer tiene, mientras que la autoridad del hombre es más por posición. Mujeres, por favor, dejemos, si hay alguna mujer, yo nunca lo vi así, nunca me imaginaba que era el cuello de Josué tampoco, porque no me parecía, no tenía ganas de ser cuello. No fui creada para ser cuello, pero cuando escuché eso yo decía, es verdad, creo que hay mujeres que piensan eso y se jactaban de diciendo, sí, él puede ser la cabeza, pero yo soy la que dirijo. O uno en broma que dice en casa, sí, bueno, yo digo que tú eres el jefe, pero yo soy la manager. Pero esto no está mal, eso está bien, eso está bien. Así que ojo con eso, ojo con eso. Y es importante porque, a ver, estos principios tal vez chocan un poquito, pero, por ejemplo, dijimos que los valores que más se elevan era el valor de la mujer y de los niños. ¿Sí recuerdas? Sí, claro. Cuando agarras los principios. Cuando tú ves las culturas que abrazaron los principios cristianos para su cultura, el valor de la mujer y de los niños está elevado, pero las culturas que se han alejado, las mujeres y los niños sufren. Lo mismo ocurre cuando las familias se alejan de estos valores que estamos hablando. El hombre es el que menos sufre. Quien más sufre son las mujeres y los niños. Esos son los que más sufren. Cualquier desorden que pongamos. Hasta en un divorcio, o sea, lo ves plenamente en un divorcio. En un divorcio la mujer es la que más sale afectada y obviamente los niños. Son las mujeres y los niños. Entonces, volviendo a lo que Dios le exige al hombre, número uno, que la ame, que significa que la entienda. Lo otro es que sea el primero en dar el paso a arreglar el conflicto. Y lo otro, Jesús se incomodó y renunció el ser igual a Dios como algo en que aferrarse para venir y encontrarse con su esposa, con su novia. Eso significa que como líder, mi responsabilidad es poner las necesidades tuyas y de todos mis hijos primero. Eso es el liderazgo que Jesús enseñó. El liderazgo que Jesús enseñó no es el que se enseñorea sobre los que están por debajo, sino el que sirve a los que están por debajo. Entonces, si Dios me llama a mí a ser líder en mi hogar y ser el que dirige y el que toma las decisiones, mis decisiones no están basadas en mi agenda, sino mis decisiones están basadas en el bien común de todos, no en lo que yo quiero, no en lo que, como dicen a veces los hispanos, lo que a mí me ronca, se hace lo que a mí me da la gana. No es lo que a mí me da la gana. Mi decisión es basada en el beneficio de la familia completa, y esa es una responsabilidad mucho más grande. Es más, dice más adelante que Cristo se presentó a la novia, a la iglesia, a sí mismo pura y sin mancha. O sea que mi responsabilidad realmente como líder es una responsabilidad espiritual, de decisiones espirituales, de ser el primero que dice vamos a orar, de ser el que trae las lecciones bíblicas, de ser el que dirige el compás espiritual de mi familia, hacia dónde vamos, dónde nos estamos congregando, porque esta no significa que no podemos, pero el que debe decir este domingo vamos a la iglesia es el esposo, no la esposa. ¿Sí me explico? El que debe decir. Pero tristemente, no una vez más, la realidad es otra. Siempre es la mujer empujando a la familia, siempre vamos a la iglesia, despiértense todo, dale. Y es drenante, y yo pienso que por eso hay ese overlap de autoridades en los hogares. Porque la mujer, claro, porque el hombre a veces está tan en silencio, tan apagado. Que tiene que despertarse. Que la mujer tiene que ver cómo saca la casa a flote, ¿no? Es muy, muy fuerte. Primero para la mujer entender esa dinámica de tener que menguar y va a haber un momento de sufrimiento. Qué bueno eso que estás diciendo. Mientras que tú menguas, la familia sufre, pero yo pienso que tiene que haber el despertar del hombre, ¿no? O sea, que tú estás diciendo, esto es lo que te estoy entendiendo. Tienes un hombre dormido. Y como el hombre está dormido, la mujer se levanta. Ahora, el hombre, lo correcto, no es que el hombre se imponga, porque estamos hablando de la sumisión. No, la mujer tiene que menguar. Exactamente. ¿Por qué? Porque sométanse uno. Ella decide, ok, yo tengo que bajar un poco. Es que una vez más, hablando de lo que Josué acaba de mencionar, que sí era muy flattering entender o muy halagador entender que nosotras las mujeres tenemos el potencial, las fuerzas y las ganas de hacer absolutamente todo lo que un hombre puede hacer. 100%. Pienso que estamos totalmente calificadas. La pregunta es si tú como mujer fuiste llamada a hacer eso. O si tú lo estás haciendo porque tú piensas que es la que lo tienes que hacer o porque tienes un hombre en este momento que no lo está haciendo. Entonces la pregunta, vuelvo y pregunto, explíquenme. Les pregunto a ustedes, ¿ese hombre está así tranquilo
porque tú te levantaste muy rápido y no estás dejando que él fluya y él como que, bueno, claro, porque todo nosotros está estamos en hecho. esta zona de comodidad. Ella es la que hace, no, ella es la que se encarga, no, ella es la que dice, no, ella es la que... O sea, yo tengo que admitir que nuestro matrimonio, cuando nosotros de recién casados, yo soy una mujer muy activa, y muy capaz. muy muchas capaz habilidades. y empecé a trabajar de los 16 años, muy echada para adelante. Y no que yo no lo podía hacer, pero yo entendí, yo espérate, si yo no menguo en ciertas áreas, yo voy a tener el león dormido todo el día, todo el Nos tiempo en mi acomodamos, casa, sí, sí. ¿no? Y teníamos patrones en nuestro alrededor así. Yo dije, no, aquí yo me voy a cruzar de brazos en lo que yo me tengo que cruzar de brazos y que aprenda que Dios lo levante como lo tenga que levantar, pero que lo levante. Así es. Y nos pasaron muchas cosas y vimos, y yo tuve que pararme y levantarme. Y no significa, atención, no significa, hay en cosas que tú eres extremadamente talentoso y capaz. Y yo, como buen sacerdote de hogar, si lo quieres llamar así, o líder de hogar, no significa que yo tengo que dirigir esas cosas, sino simplemente, o no significa que yo las tengo que hacer, sino yo te pido a ti, Chachi, sabes que tú eres muy buena haciendo esto, ¿será que tú me ayudas con esto? Y conversamos, y tú me dices, mira, está pasando esto. Pero el liderazgo lo tienes que tener tú, no yo. Es más, tú por lo general me vienes mira, tenemos estas opciones. ¿Qué piensas? Y te confieso, cada vez que tú vienes con esta, yo en mi flojera como líder, yo preferiría decirte, escoge tú, no sé, decide tú. Pero es la responsabilidad mía como líder. Lo que pasa es que cuando pensamos que el hombre es el líder, es para pedir lo que nosotros queremos en nuestra agenda. Voy a decir Pero otra en ese cosa. momento yo estoy funcionando como líder y tú me estás trayendo las dos cosas y a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que morir a una de las dos. Y tú me traes un reporte completito. O sea, puede ser completito, exacto, perfecto. Y yo digo, yo tengo que tomar esta decisión. Eso es el hombre como líder. Pero mira, si nos vamos, lo que quería decir era, si nos vamos way back con Adán y Eva, el tema comienza porque él quiere complacer a Eva. Muy bueno, muy bueno. O sea, bueno. el deseo del hombre de complacer a su esposa y a su mujer Tal vez es la todo lucha el más grande, tiempo por encima de es Dios. donde empezaron los problemas. Uy, qué bueno eso. Es decir, ayer, les voy a dar un ejemplo ayer. Yo ayer no tenía deseos de comer en ningún lugar, de hacer nada. Estuvimos casi todo el día en casa haciendo locha. Era feriado acá. Era feriado. Salimos a cenar, luego fuimos a otro lugar de postres y Matthew me decía, pero ¿por qué tú no quieres decidir nada? Porque todo, no sé, donde papá diga, no sé, escojan ustedes. Y él estaba como en una frustración, Matthew conmigo, pero ¿por qué no quieres decidir nada hoy? Claro, y yo lo veo incluso en nuestros hijos, que todo el tiempo quieren complacerme incluso a mí, que soy mujer, y cuando ustedes no logran complacernos, se frustran. Entonces, es frustrante, claro. Es frustrante. Entonces, todo el tiempo es como que, bueno, si tú quieres hacer eso, vamos por eso. Si tú quieres hacer eso, que está bien. Ojo, a mí me encanta que me complazcan. Yo soy la reina de la casa y lo que yo hago me lo... Es poderoso lo que estás diciendo, porque a veces se nos presentan opciones a nosotros los hombres, y a mí se me presentan, entre que Dios me dice que hagamos algo con la familia, y que yo sé que al comunicarte eso a ti, a mí no me va a gustar. No te va a gustar. Y yo tengo que decidir, o complazco a Dios, que eso viene con mi relación con Dios, o tengo que aguantar el proceso de mi esposa hasta que entre en línea con lo que Dios está diciendo. Y muchas veces confieso que prefiero complacerte a ti y no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios parece... Por no aguantarse la cantaleta. Exactamente, porque Dios yo no lo veo, Dios, su consecuencia va a ser un poco más larga, no viene en el momento. Al yo comunicártelo a ti, eso es inmediato, eso ocurre en el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos después pasa tiempo y vivimos una consecuencia fuerte como familia por una mala decisión que tal vez yo tomé como líder de hogar por querer complacerte a ti. Y entonces tú vienes y me dices, es que fue culpa mía esto y que lo otro. Y yo te digo, no, es que no fue tu culpa, fui yo. Al final del día fui yo. Que eso es una de las cosas también que viene. Al final del día, el responsable es el hombre. La condición de cómo está una familia y un hogar. No fue que Eva se comió la manzana, fue que Adán le permitió. Fue que Adán lo permitió, no solo eso, sino que Dios Mujer, le habló. qué chévere no tener esa responsabilidad, no se quejen. O sea, Dios fue y buscó a Adán, Dios no buscó a Eva. Dios fue y buscó a Adán y le dijo, ¿por qué comiste? Fue Adán el que dijo, no, que a la mujer que me diste. Pero Dios no fue a buscar a Eva porque el responsable es el hombre.
porque yo a ti te di la responsabilidad y yo a ti te di las instrucciones y tú las pusiste a ella por complacerla por encima de lo que yo te dije. Y ahí es donde empieza todo este problema. Orden, complacer a Dios y luego complacer a las esposas. Exactamente. Pero creo que nos extendimos. Ok, nos hemos dado cuenta que este tema pique y se extiende. No pensábamos que lo íbamos a disfrutar tanto, hablar. Nos va a tocar hacer una segunda parte. Vamos a hacer un corte, comenzamos el otro, nos van a ver tal y cual con la misma. Vamos a hablar acerca de la dinámica de padres e hijos, porque hablamos ya de esposo y esposa, entonces hablamos de la dinámica de padres e hijos, que además está muy buena. Así que no se pierdan la próxima semana porque viene la segunda parte. Hasta la próxima. Chao, chao.